Empezamos con el tema 2, la materia propiamente de examen. Y en este primer tema lo que vamos a ver es lo que se conoce como la restricción presupuestaria, que es una de las limitaciones que tenemos los individuos a la hora de tomar decisiones de consumo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cada uno de los individuos siempre partimos de una cantidad de dinero, que es nuestra renta monetaria, que podemos dedicar a la compra de bienes. Esos bienes, esas cantidades de los bienes que vamos a consumir, vamos a denominarlas como X, de forma que cuando tenemos una cesta de consumo sería la combinación de los distintos bienes que estamos comprando, X1, X2, hasta XN. Por otro lado, cada uno de estos bienes tiene un determinado precio. Cuando nosotros tenemos en cuenta el precio y la cantidad que consumimos, vamos a poder calcular, vamos a poder estudiar lo que es el gasto que realizamos en ese bien. A partir de estos gastos, a partir de este precio por la cantidad para cada uno de los bienes, definimos lo que es la restricción presupuestaria del consumidor. ¿Qué es la restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria es una ecuación que nos va a decir que todo lo que gastamos en cada uno de los bienes tiene que ser menor o igual a la renta de la que disponemos. Y esto es así porque nosotros no tenemos una renta ilimitada, es decir, tenemos que hacer frente a una primera limitación, como decía yo antes, que es el dinero. Entonces, esta restricción presupuestaria nos va a decir lo máximo que podríamos comprar. No quiere decir que el consumidor tenga necesariamente que gastar toda su renta, pero sí que nos está diciendo lo máximo que podríamos estar comprando. Esta restricción también se va a conocer o también se puede nombrar como conjunto de oportunidades o conjunto presupuestario. Para simplificar, a la hora de hacer ejercicios, para que sea fácil la representación gráfica y demás, vamos a utilizar normalmente dos bienes, que son el bien 1 y el bien 2, de forma que nuestra restricción presupuestaria nos dice que la cantidad que gastamos en el bien 1 más la cantidad que gastamos en el bien 2 tiene que ser menor o igual al dinero del que disponemos, tiene que ser menor o igual que nuestra renta. Aquí yo he puesto en los apuntes una nota, digamos, que es que muchas veces se supone que el precio del bien 2 es igual a 1, es decir, se dice que se considera ese bien como numerario. Esto de que el precio sea igual a 1, lo que implica es que a la hora de hacer cálculos, cuando nosotros calculamos la cantidad que podemos comprar del bien 2, lo que estamos calculando en realidad es el dinero disponible para ese bien. De todas formas, es algo que si no nos especifican a la hora de hacer un ejercicio no vamos a suponer nunca. Nosotros vamos a suponer pues, que el precio del bien 2 es el precio que nos den en el ejercicio y ya está. Vayamos a ver más cosas con respecto a la restricción presupuestaria. Y lo siguiente que vamos a ver es qué pasaría si los individuos agotan totalmente su renta. Y lo que estaríamos viendo aquí, si estamos en una situación en la que el gasto es exactamente igual al dinero que tenemos, es que estamos en la recta presupuestaria o recta de balance. Esta recta presupuestaria es lo que nosotros representaríamos gráficamente. Realmente, estas dos fórmulas que aparecen aquí son las dos formas de explicar o de expresar esa recta presupuestaria. Si yo de la primera despejo x2, llegaríamos al resultado que aparece abajo. Simplemente para que veáis cómo queda, pues os pongo por aquí lo que sería el despeje, pero vaya, que llegaríamos al resultado que está abajo y es, ya digo, otra forma de escribir esa recta presupuestaria. ¿Qué importancia tiene esta forma? Pues que nos sirve para determinar o para calcular cuál es la pendiente. La pendiente de la recta presupuestaria es esto de menos P1 entre P2. Esta pendiente es algo muy importante, lo vamos a ver ahora en un momento, porque nos va a servir para calcular el coste de oportunidad. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Vamos primero a la representación gráfica. Cuando queremos representar gráficamente una línea recta, lo único que necesitamos son dos puntos. En este caso, lo que vamos a calcular son lo que se conocen como los puntos de corte. Esos puntos de corte nos dan las cantidades máximas que podríamos consumir tanto del bien 1 como del bien 2. De forma que la cantidad máxima que podemos comprar del bien 1 es la renta entre el precio del bien 1, que es lo que se conoce como la abscisa en el origen, y la cantidad máxima que podemos comprar del bien 2, pues es lo mismo, la renta M entre el precio del bien 2, que es la ordenada en el origen. Si unimos esos dos puntos, tenemos la recta presupuestaria. Todo lo que queda por debajo de esa recta presupuestaria es lo que se conoce como el conjunto presupuestario, incluida la propia recta. Y ese conjunto presupuestario nos dice todo lo que podríamos consumir teniendo en cuenta la renta de la que disponemos. No necesariamente que gastemos toda nuestra renta, pero sí las distintas combinaciones que podríamos comprar. Bien, pues ahí en la gráfica os aparece también cómo sería la pendiente, que era lo que yo decía antes, menos P1 entre P2.
¿Qué importancia tiene esta pendiente? Bueno, la pendiente de la recta presupuestaria es importante porque nos va a dar el coste de oportunidad. ¿Qué era esto del coste de oportunidad? Es la cantidad de un bien a la que tenemos que renunciar para poder comprar unidades adicionales del otro bien. Dicho de otra forma, la pendiente es el precio relativo entre los dos bienes y lo que nos va a dar es la relación a la que el consumidor puede sustituir un bien por el otro sin que varíe el gasto total. En concreto, cuando tenemos la pendiente calculada así, menos P1 entre P2, lo que tenemos aquí es el coste de oportunidad del bien 1. Es decir, cuando nosotros nos dicen la pendiente vale 2, ¿qué significa eso? Pues significa que si el individuo quiere comprar una unidad más del bien 1, tiene que renunciar a 2 unidades del bien 2. Esto es importante tenerlo en cuenta, que es el coste de oportunidad del bien 1, porque a la hora de hacer los ejercicios muchísimas veces nos van a pedir el coste de oportunidad del bien 2 y habría que darle la vuelta a la pendiente. Es decir, si yo quiero calcular el coste de oportunidad del bien 2, tendría que hacer peso 2 entre peso 1, que eso no es la pendiente, sería la inversa de la pendiente, pero sería el coste de oportunidad del bien 2. Antes de ver ejercicios, porque vamos a ver algún ejercicio relacionado con esto, vamos a ver otra cosa más, que es qué sucede si varían los precios o si varía la renta con respecto a la recta presupuestaria. Y vamos a empezar por la variación de la renta. ¿Qué sucedería si varía la renta? Volvemos a empezar otra vez por lo que habíamos visto antes en la gráfica. Los puntos de corte son M entre peso 1 y M entre peso 2. Eso nos dice las cantidades máximas que podemos comprar. Si varía la renta, eso afecta a los dos puntos de corte. Por ejemplo, si aumenta la renta, que es lo que tenéis representado en esta gráfica, aumentarían las cantidades máximas que podemos comprar. Entonces la recta presupuestaria se desplazaría en paralelo hacia afuera. Si disminuyese la renta, obviamente sin que varíen los precios, estamos suponiéndolo siempre, se movería en sentido contrario, se movería en paralelo pero hacia adentro, porque se reduciría la cantidad que podemos comprar de los dos bienes. ¿Qué pasa si en lugar de variar la renta varían los precios? Pues si en lugar de variar la renta variasen los precios, nosotros estaríamos en una situación en la que cambiaría solo uno de los dos puntos de corte, dependiendo del precio que esté cambiando. En la gráfica tenéis representado lo que sucede cuando aumenta el precio del bien 1. Y si aumenta el precio del bien 1, como peso 1 está dividiendo en lo que es la abscisa en el origen, esa abscisa se reduciría. Es decir, si yo tengo que pagar más por un bien, voy a poder comprar menos unidades de ese bien. Por eso la recta presupuestaria se mueve hacia adentro, pero solo en el eje del bien 1. Es decir, estaría aumentando su pendiente. Si disminuyese, el precio del bien 1 se movería hacia afuera. Y si en lugar de ser el precio del bien 1, pues el precio del bien 2, pues cambiaría en el otro eje. Pero también se movería solamente en ese eje y hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de si se sube o baja el precio del bien 2. Cabe mencionar una cosa más, de la que no os he puesto gráfica, pero que en realidad es bastante sencillo, que os lo voy a dibujar yo ahora, que es qué pasaría si varían la renta y los precios al mismo tiempo y en la misma proporción. Si nosotros pasamos de una restricción presupuestaria como la que estamos viendo ahora, tendríamos esto, los puntos de corte M entre peso 1 y M entre peso 2. Esos puntos de corte, como siempre, nos dan las cantidades máximas que podemos comprar. Imaginémonos que nos duplican la renta y los precios. Entonces multiplicamos por 2 tanto la renta como cada uno de los dos precios. ¿Qué pasaría con eso? Que en realidad estos son fracciones, M entre peso 1 y M entre peso 2, y si yo multiplico numerador y denominador por un mismo número, pues sigo obteniendo el mismo resultado. Es decir, cuando nos modifican la renta y los precios al mismo tiempo y en la misma proporción, no cambia la recta presupuestaria, porque los puntos de corte no varían. A partir de aquí tendríamos que ver otros cambios, como serían los impuestos, las subvenciones, el racionamiento, que eso lo vamos a ver en un segundo vídeo, porque lo que vamos a ver aquí son algunos ejercicios sacados de exámenes para que veáis aplicación práctica de todo esto, en los que vamos a ver cómo trabajar con esta recta presupuestaria, con lo que llevamos visto hasta ahora. Así que vamos con el primer ejercicio, que sería este. Nos dice, si los precios de los bienes son 8 y 4, ¿cuál es el coste de oportunidad de adquirir en el mercado 10 unidades adicionales del bien 2? Os mencionaba antes que si queremos calcular el coste de oportunidad para el bien 2,
teníamos que hacer la inversa de la pendiente, es decir, el coste de oportunidad sería P2 entre P1. En este caso, precio del bien 2 entre el precio del bien 1, que esto es medio o 0,5, como queráis. Ese un medio lo que nos está diciendo es que si queremos comprar una unidad más del bien 2, tenemos que renunciar a media unidad o a 0,5 unidades del bien 1. Pero a nosotros nos hablan de comprar 10 unidades más del bien 2. Entonces multiplicamos 10 por el coste de oportunidad que tiene cada una de ellas. Y eso nos da 5. Es decir, cuando el individuo quiere comprar 10 unidades adicionales del bien 2, tiene que renunciar a 5 unidades del bien. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la B. Segundo ejercicio. Nos dice, un consumidor dispone de una renta de 1.200 euros al mes para gastar en ver películas y en el resto de los bienes, cuyos precios son 6 y 10. El número máximo de películas que puede ver este consumidor es de 20. El número máximo, recordad que era la ordenada en el origen o la abscisa en el origen, es decir, los puntos de corte. Como estamos hablando de las películas, que son el bien X, pues el número máximo de películas sería la renta entre el precio de esas películas. 1.200 entre 6. 200 películas sería lo máximo que podría haber. Por lo tanto, no es correcta la primera. La B nos dice, si el consumidor decidiera ver 10 películas, es decir, si X es igual a 10, podría consumir como máximo 75 unidades del resto de los demás bienes. Vamos a hacerlo aquí. Y nos vamos a ir a lo que es la fórmula de la recta presupuestaria, que siempre es igual. Precio del primer bien por la cantidad de ese primer bien, en este caso X, más el precio de Y por la cantidad de Y, es igual a la renta. Entonces voy a sustituir los valores que conozco. ¿Qué sé? Sé que el precio de X es 6, que queremos ver lo que pasa si compramos 10 películas, viésemos 10 películas al mes, el precio de Y es 10 por la cantidad de Y, y esto es igual a 1.200. Bien, pues si despejamos esto, 6 por 10 son 60, 1.200 menos 60 son 1.140, por lo tanto la cantidad del resto de los bienes, perdón, que podríamos estar consumiendo serían 114 y no 75, como nos dicen ahí. O sea que la B es falsa. La C nos dice, en esta economía, el precio de las películas en términos de los demás bienes es 0,6. Eso es el precio relativo, o sea, la pendiente, el precio de X entre el precio de Y. Y esto es dividir 6 entre 10, que efectivamente es 0,6. Por lo tanto, esa sería correcta. Y luego la última nos dice, el número máximo de unidades de otros bienes que el consumidor puede adquirir es 100. Pues igual que en el primer apartado, número máximo, la renta entre el precio de los demás bienes. 1.200 entre 10, que esto nos daría 120 unidades y no 100. Así que la correcta aquí es la C que habíamos dicho. Y el último ejercicio, que sería el ejercicio 3, nos dice, si un determinado consumidor es capaz de comprar las siguientes cestas de bienes, gastando en ambos casos toda su renta, determinar el coste de oportunidad de adquirir en el mercado 10 unidades adicionales del bien 2. O sea, esto del coste de oportunidad, otra vez, sería volver a calcular P2 entre P1 y luego lo tendríamos que multiplicar por 10, igual que vimos antes. Yo tengo dos cestas de bienes, no sé cuánto es la renta, pero sí sé, a partir de lo que es la expresión de la recta presupuestaria, como siempre, que es esta, P1 por X1, más P2 por X2 igual a M, y pongo el signo igual porque me dice que está gastando toda su renta. Pues a partir de esa expresión yo voy a sustituir las cantidades. P1 por 50 más P2 por 100 igual a M, que no sabemos cuánto es. Y lo mismo con la otra cesta, que sería P1 por 10 más P2 por 200 igual a M también. No sé cuánto es la renta, pero sí sé que estoy igualando las dos expresiones a un mismo número. Es decir, el primer gasto que tenemos ahí y el segundo serían iguales entre sí. Yo podría ponerlo así, P1 por 50 más P2 por 100, que es igual a P1 por 10 más P2 por 200. Voy a pasar todo lo que tenga P1 para un lado, todo lo que sea P2 para el otro, y nos quedaría pues 40 P1 igual a 100 P2, y de aquí vamos a despejar P2 entre P1.
Pasamos el 100 dividiendo para un lado y el P1 dividiendo para el otro. Y nos daría que P2 entre P1 es 0,4. Es decir, el coste de oportunidad de comprar una unidad del bien 2 serían 0,4 unidades del bien. A nosotros en el enunciado nos hablaban de comprar 10 unidades del bien 2, así que hacemos lo mismo que en la pregunta 1. 10 por el coste de oportunidad, que en este caso nos da 4. Por lo tanto, el coste de oportunidad de comprar 10 unidades del bien 2 son 4 unidades del bien. O sea que aquí la respuesta correcta sería la A. Como he mencionado antes, lo que nos quedaría por ver con respecto a la restricción presupuestaria y a la recta presupuestaria son esas limitaciones que impone el gobierno, los impuestos, racionamiento, subvenciones, etc. Que eso lo vamos a ver en un segundo vídeo.